Hola chicos, hola Quinto, ¿cómo están? Bueno, nos convoca hoy una nueva clase de física. Estábamos acostumbrados a vernos en el aula, pero hoy nuestra aula es esta, es la virtual y quería comentarles que vamos a empezar la clase como lo hacíamos siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te rogamos, Señor, que nos asistas a comenzar nuestra tarea, a continuarla, para que todos nuestros trabajos en ti comiencen y en ti terminen. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos encomendamos a la Virgen Santísima que interceda por cada una de nuestras necesidades y las de nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicos, yendo a lo más específico, vimos notación científica, magnitudes, escalares, vectoriales, y ahí me voy a detener un poco. Las magnitudes vectoriales son muy importantes para física. ¿Por qué? Trabajamos con fuerzas. Las fuerzas son magnitudes vectoriales. Significa que se representan por un vector. Y ustedes ya saben muy bien, según todo lo que ya he visto, que un vector tiene tres elementos, que son módulo o valor o intensidad, dirección, la recta a la cual pertenece dicho segmento orientado, que así también se lo llama el vector, y sentido, el indicado por la flecha. No nos vamos a detener en los elementos, también se le puede agregar el punto de aplicación, sino que vamos a ahondar en qué tipo de vectores existen o con cuántos vectores nos podemos encontrar y de qué tipo son ellos. Hay un video que les paso ahora inmediatamente, en la misma pantalla lo van a ver, que se refiere justamente a los tipos de vectores existentes. Préstenle muchísima atención. No solamente a cómo se llama ese tipo de vectores que cumplen determinadas características, sino a qué notación tienen y focalicen en el tema de la construcción geométrica. A ver, ¿cómo son esos vectores? ¿Tienen alguna relación entre ellos? Vamos al video. Hoy hablaremos acerca de un tema de suma importancia en la física elemental. Me refiero al tema de vectores. Aquí vamos a compartir con ustedes la definición de un vector, los elementos de un vector y por último hablaremos acerca de los diferentes tipos de vectores. Empecemos hablando acerca de la definición de un vector. Para ello, quiero compartir con ustedes la siguiente imagen. Aquí tenemos a nuestro personaje Mundito y como podemos observar está jalando al carrito de las TIC en la matemática física. Y para que esto sea posible, Mundito ha aplicado una fuerza F. Si recordamos, la fuerza es una magnitud vectorial a la cual gráficamente lo estamos representando a través de este segmento de recta dirigido y cuyo símbolo es la letra F y sobre dicha letra una pequeña flecha. Y precisamente esta gráfica que vemos aquí, este segmento de recta dirigido, se le conoce con el nombre de vector. Entonces decimos que un vector es un segmento de recta dirigido que nos permite representar una magnitud vectorial. Ahora, teniendo en cuenta la definición que estamos compartiendo, vamos a ver los elementos de un vector. Primero compartiremos el siguiente elemento de un vector, el módulo o magnitud de un vector, cuyo símbolo es el siguiente. Viene a ser el símbolo del vector, pero entre dos barritas verticales. ¿Y qué cosa es o qué significa el módulo o magnitud de un vector? Este representa el valor de la cantidad física vectorial. Gráficamente está representado
por la longitud del vector, tomado por supuesto a cierta escala. Si nos vamos a nuestra gráfica, la magnitud o módulo del vector vendría a ser la longitud que tiene este vector. Todo esto vendría a ser la magnitud o módulo de un vector. Ahora veamos el siguiente elemento, la dirección. ¿Qué cosa es la dirección de un vector? La dirección de un vector está representado gráficamente por la recta que contiene al vector. Vamos a graficar a la recta con líneas punteadas y precisamente nos damos cuenta que el vector está contenido en dicha recta. A este le llamamos, o a esta recta le llamamos la dirección del vector. También es conocida como línea de acción o dirección de un vector. No olvidemos entonces, la dirección o línea de acción es aquella recta que contiene al vector. Para cuestiones prácticas, también podemos decir que la dirección se define como el ángulo que hace dicho vector con una o más rectas de referencia. Eso depende del caso. Puede ser en el plano o puede ser en el espacio. Para nuestro ejemplo sería en el plano. Y la recta de referencia sería la recta horizontal o eje X. Y el ángulo que se traza entre dicha recta horizontal con el vector se traza en sentido antihorario, como pueden ver ustedes. Y este ángulo, que estamos llamando alfa, se constituye, en términos prácticos, la dirección de un vector. Ahora sí, vayamos a ver otro elemento, el sentido. ¿A qué llamamos sentido de un vector? Este indica la orientación de un vector. Gráficamente está dado por la cabeza o punta de flecha del vector. Entonces ubicamos, esto vendría a ser el sentido de un vector. Una cosa que debemos tener muy en cuenta es el punto de aplicación. A ese punto donde se aplica el vector se le llama punto de aplicación. Muy bien, ya tenemos entonces a todos los elementos de un vector. Ahora quiero compartir con ustedes los tipos de vectores. Veamos el primer tipo de vectores. Vectores libres. ¿Cuándo se dicen que los vectores son libres? Son aquellos vectores que se pueden desplazar libremente. Escúchenlo bien, son aquellos vectores que se pueden desplazar libremente a lo largo de sus direcciones o hacia rectas paralelas. Primero veamos un ejemplo de vectores libres que se desplazan a lo largo de sus direcciones. Aquí tenemos una línea recta L1 que se va a constituir la dirección del vector A. Entonces se le llama al vector A vector libre porque podemos desplazarla hacia arriba, hacia abajo, hacia el punto que queramos, de manera libre, pero a lo largo, como pueden ver ustedes, a lo largo de su dirección. Entonces, si seguimos, observen ahí, continuamos con el desplazamiento y seguimos desplazando el vector A, pero esto a lo largo de su respectiva dirección. Pero además también nos mencionan que los vectores también pueden desplazarse hacia rectas paralelas. Así que vamos a trazar la recta L1, que es paralela, por supuesto, a la recta L2. Entonces, como A es un vector libre, puede desplazarse de recta paralela, entre rectas paralelas, perdón. Y si trazamos una tercera recta paralela, también el vector se puede desplazar en ella. Esto es a lo que nosotros llamamos vectores libres. Siguiente tipo de vectores, vectores posición. ¿A qué llamamos vectores posición? Llamados también vectores fijos, son aquellos que fijan la posición de un cuerpo. Estos vectores tienen su origen fijo. Veamos la gráfica. Aquí tenemos la gráfica en 3D. El vector posición, su origen fijo tendrá en O. Aquí lo tenemos. Este vendría a ser un ejemplo de vector fijo, que precisamente señala o fija la posición de este cuerpo P, que puede estar posicionado en cualquiera
en cualquier parte del espacio. Y si ustedes se dan cuenta, este vector posición OP tiene fija su origen, o tiene fijo su origen. Siguiente tipo de vector, vectores paralelos. Dos o más vectores son paralelos si las rectas que los contienen son paralelas. Veamos la gráfica. Tenemos la recta L1, tenemos la recta L2, ambas rectas son paralelas. Entonces, como dice la definición, dos o más vectores son paralelos si las rectas que los contienen son paralelas. Aquí tenemos al vector A, por aquí al vector B. Entonces podemos decir, por aquí el ángulo que constituye la dirección alfa viene a ser la dirección del vector A, beta viene a ser la dirección del vector B. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si la recta L1 y la recta L2 son paralelas, los vectores también lo son. Y por supuesto, sus respectivas direcciones deben ser iguales. Alfa es igual a beta. Siguiente tipos de vectores. Vectores colineales. ¿A qué llamamos vectores colineales? Son aquellos vectores que se encuentran contenidos en una misma línea de acción. Veamos la gráfica. Aquí tenemos una línea de acción. Sobre esta línea de acción colocamos vectores, el vector A, colocamos el vector B y colocamos el vector C. De acuerdo a la definición, el vector A, el vector B y el vector C son vectores colineales. Y la razón es muy sencilla. Según la definición, vemos que estos vectores se encuentran en una misma línea de acción. Ahora veamos lo que es o lo que son vectores coplanares. ¿A qué llamamos vectores coplanares? Son aquellos vectores que se encuentran contenidos en un mismo plano. Aquí tenemos al plano, y en el plano tenemos al vector A, tenemos al vector B, por aquí al vector C, y bueno, a un vector D. Y si nos fijamos, tanto el vector A, el vector B, el vector C y el vector D se encuentran en el plano. A estos vectores se le llama vectores coplanares. Ahora veamos, aquí llamamos vectores iguales. Los vectores iguales son aquellos que tienen igual módulo, sentido y dirección, pero no necesariamente el mismo punto de aplicación. Veamos la gráfica que ilustre esta definición. Tenemos el vector A, por aquí el vector B. Si nos fijamos, ambos vectores tienen la misma dirección, ya que las rectas que las contienen son rectas paralelas. Entonces cumple con una de las características, tienen la misma dirección. Además, tienen igual módulo, como podemos ver, tienen el mismo tamaño, la longitud del vector A con la longitud del vector B, por estar contenidas entre rectas paralelas, son iguales. Entonces, podemos decir finalmente que el vector A y el vector B son vectores iguales, porque tienen el mismo sentido, como podemos ver, tienen el mismo sentido, tienen la misma dirección y tienen igual módulo. Eso hace concluir que el vector A y el vector B son iguales. Veamos ahora a los vectores opuestos de igual módulo. Son aquellos vectores que tienen igual módulo, pero tienen sentido contrario. Y no siempre el mismo punto de aplicación. Veamos la gráfica. Aquí tenemos el vector A, por aquí el vector B. Tienen la misma dirección, ya que ambas están contenidas en rectas paralelas. Tienen el mismo módulo, pero sí tienen el sentido contrario. Como pueden ver, el sentido de A y el sentido de B son contrarios. A estos vectores se les conoce como vectores opuestos de igual módulo. Entonces el vector A es igual a negativo vector B, ya que tienen sentidos opuestos. Y por último,
los vectores concurrentes. ¿A qué llamamos vectores concurrentes? Se dice que los vectores son concurrentes cuando sus líneas de acción concurren en un mismo punto. Veamos en el gráfico qué significa esto. Por aquí tenemos el vector A, por aquí el vector B, por aquí el vector C y por aquí el vector D. Vamos a trazar sus líneas de acción tanto del vector A como del vector B, así también del vector C y por último del vector D. Si nos fijamos, las 4 líneas de acción de los respectivos vectores se están cortando en un punto. En este punto que estoy señalando, el punto O. Entonces, cuando sucede esto, estos 4 vectores son llamados vectores concurrentes, ya que sus respectivas líneas de acción concurren o están concurriendo a un mismo punto, al cual hemos llamado punto O. Entonces, a este punto O se le conoce con el nombre de punto de concurrencia. De esta manera hemos compartido las definiciones básicas de vectores. Muchas gracias por su atención y será hasta otra oportunidad.